Bueno, pues me toca presentar a Lucía. ¿Qué voy a decir de Lucía yo? Pues que tiene una... eh, pueden ver su currículum y su trabajo en la página web de la asociación y sería largo explicar toda su trayectoria profesional y su formación, pero fundamentalmente Lucía es una persona con una formación extensísima en el ámbito de la psicología, de la psicoterapia, de la psicología clínica, especialmente en ámbitos relacionados con... yo voy a recoger una frase que dice ella en su currículum, porque casi toda su formación terapéutica es esa formación terapéutica que es más allá de la palabra. Es decir, todas las terapias relacionadas con Somatic Experience, con MDR, es decir, con comunicación afectiva, emocional, con comunicación no verbal, de Paul Ekman, etcétera. Me llama mucho la atención que toda su formación precisamente trata de trascender las terapias verbales y pasa a intentar llegar a los seres humanos que sufren a través de técnicas alternativas. ¿Por qué digo esto? Porque yo desde que tengo uso de razón en este ámbito de la protección infantil y de las terapias con familias con dificultades, era perfectamente consciente que las familias a las que nos dirigimos no pueden procesar información verbal bien y había que acercarse a ellas de otra manera. Y esto me llama mucho la atención y me ha llamado la atención en el caso de la formación de Lucía, que es experta en trauma, en el desarrollo, trauma del desarrollo. Eh, pero ¿qué es lo que es Lucía aquí en este momento? Pues lleva tiempo siendo prácticamente, yo no sé cómo decirlo, el alma de la asociación. O sea, es quien consigue establecer poner los pegamentos entre unos y otros e ir haciendo, contactar con uno, contactar con otro, abrirse desde que empezamos con esta asociación. Si no hubiera sido por Lucía, esta asociación no existiría y seguro que no estábamos aquí. Así que solo me queda agradecerle muchísimo el que haya promovido esta asociación y el que esté aquí ahora haciendo la mesa redonda. Su currículum lo pueden ver, pero ya repito que me interesa muchísimo resaltar la formación. Y así, tenía pensado decir algo de la última frase de su currículum. Dice, la intervención desde la cuna es la mayor prevención del sufrimiento humano. Estoy leyendo de la página web. Mis pacientes son mis profesores y gracias a ellos no dejo de estudiar e investigar cómo podemos minimizar los efectos del trauma. Lucía, eso es lo que te define y adelante presenta tú a los componentes de la mesa y os dejo ya eh, con lo que habéis preparado. Pues gracias, Joaquín, por halagarme tanto. Pero sí, realmente en mi currículum lo más importante es la cantidad de personas que he atendido, ¿no? Eso es lo que me ha llevado a formarme y a conocer muchísimas personas interesantes en mi bagaje profesional. Entonces, os voy a presentar también los ponentes de la mesa, que me parece un honor que estén en la mesa conmigo. Eh, Está Ramiro Guinea, que es abogado, es de aquí de Huelva. Si no digo que es de Huelva, me mata. Somos en la asociación Tres Choqueros, ¿no? Está también Enrique, que no está en la mesa redonda, pero que sepáis que es el informático que está por ahí detrás y que también es parte del alma de la asociación. Bueno, como os decía, Ramiro Guinea es abogado de familia aquí en Huelva. Está también Cristina Nuño, que es matrona en Sevilla. Leticia Dazo, que es enfermera pediátrica y además profesora de la universidad. Y Monse de la Flor, que es pediatra de UCI en Madrid. ¿Vale? Entonces, creo que somos una mesa que es bastante interesante, que es muy dinámica, que anteriormente nos hemos reunido, ¿no? Para ver cómo podemos coordinarnos y demás. Y las preguntas que le voy a lanzar yo a cada uno de ellos va a ir en orden desde la gestación del ser humano hasta muchos años después. Por eso vamos a ir en orden. Primero va a intervenir Cristina Nuño, que es la matrona. Y las preguntas que yo le voy a hacer a cada uno de ellos es qué situaciones potencialmente traumáticas
veis en vuestro trabajo cuando atendéis, ¿no? Va a girar en torno a esa pregunta. Y la segunda pregunta en la que ellos se van a fijar es qué se podría hacer para que estas situaciones potencialmente traumáticas se pudieran evitar. ¿Vale? Le doy paso a Cristina Nuño, que además la hermosa melodía con la que hemos abierto hoy el sábado se la debemos a ella. Así que, bueno, Cristina, te doy paso para que tú comiences a hablar y cuando tú quieras. Muchas gracias, Lucía. Bueno, buenos días a todos. Es un auténtico placer poder estar aquí haciendo divulgación sobre este tema tan importante, ¿no? Yo como matrona, durante la intervención me voy a referir especialmente a la influencia de nuestro trabajo con madres y con bebés, pero me gustaría que en el discurso se sintieran incluidos todos aquellos profesionales que participan en los cuidados durante el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Como son los obstetras, los pediatras, las enfermeras pediátricas, etcétera. Ayer en las ponencias de los compañeros pudimos ver cómo influye en la salud de las personas determinadas situaciones adversas que se dan durante la etapa perinatal, ¿no? Y en la conferencia también de hoy de Ana. Es decir, desde la gestación hasta las primeras semanas o meses de vida. Estas situaciones adversas o no deseables se van a dar por dos vías. Mediante la afectación directa sobre el infante y a través de los cuidados recibidos por su cuidadora principal, que en la mayoría de los casos es su madre. Estos cuidados que la madre les va a dar van a depender, por una parte, de su estado de salud físico y mental y por otra, de las conductas de cuidados adquiridas por imitación del cuidado de sus propios padres o aprendidas mediante patrones familiares, culturales o los propios consejos que damos los profesionales, ¿no? Como ayer refería Rosa, las matronas acompañamos a las madres desde la etapa preconcepcional hasta las primeras semanas y meses de vida del bebé, ¿no? Por eso nos convertimos en nuestro acompañamiento y el de todos los profesionales que también realizan este cuidado en una clave principal para la promoción de la salud y la detección de patologías o situaciones de riesgo. Voy a desglosar algunas de las situaciones que podemos encontrarnos en las tres etapas del periodo perinatal, como son el embarazo, el parto y el puerperio. Durante el embarazo, por ejemplo, nos encontramos con frecuencia muchas mujeres que viven situaciones de estrés mantenidas y es sabido que el estrés estacional se puede dar por diversas causas. Algunas de ellas van a estar relacionadas directamente con la maternidad, por ejemplo, un embarazo no deseado o miedos que tengan las mujeres al parto, ¿no? Y otras van a ser ajenas a la maternidad, pero que se pueden ver agravadas por la situación de embarazo, como la violencia de género, una situación laboral complicada, falta de apoyo familiar o social, situaciones de guerra que nos estamos encontrando ahora, ¿no? Etcétera. Entonces, tanto el estrés como otras patologías de salud mental, como por ejemplo la depresión perinatal y la ansiedad, han demostrado ya en diversos estudios posibles resultados adversos en la descendencia a corto y largo plazo que hemos estado viendo en estos días. Algunas de estas consecuencias nombro, ¿no? El crecimiento fetal intrauterino, o sea, el retraso, ¿no? De este crecimiento, bajo peso al nacer, prematuridad, bajo desarrollo neurológico, incluso alteración de la microbiota, que cada vez se está viendo más la influencia que puede tener en nuestra salud, ¿no? Es por ello que la detención de los niveles altos de estrés durante la gestación, así como de otras alteraciones de salud mental de la madre y situaciones que se pueden dar, ¿no? Como factor de riesgo, es imprescindible, no solo para favorecer obviamente el bienestar materno, que es importante, sino porque así estamos protegiendo también la descendencia. Para poder atender correctamente la salud biopsicosocial de la madre, debemos abandonar el modelo biomédico ya definitivamente para poder centrarnos en una atención integral a la mujer. Y esta atención requiere profesionales capacitados no solo para la promoción de la salud, sino también para la detección del riesgo y de la patología. Y por supuesto necesitamos tiempo para poder llevar a cabo estas necesidades. Y lo que es imprescindible para ello, tiempo para establecer un vínculo de confianza con la madre, porque sin ese vínculo de confianza va a ser todo mucho más difícil, ¿no? Como estrategias concretas que podemos abordar desde el inicio de la salud integral de la mujer, ya Rosa abordó muchas de ellas ayer, ¿no? Sería este tiempo suficiente para poder establecer el vínculo de confianza y poder realizar una anamnesis completa dentro de un espacio de consulta durante la etapa prenatal segura, bueno, y postnatal también, un espacio seguro, íntimo y libre de juicio. Que tengamos disponibilidad de escalas específicas de cribaje o de diagnóstico, dependiendo de la competencia de cada profesional, y la capacitación para poder utilizarla.
y un sistema de derivación eficaz en caso de necesario, ¿no? Por supuesto, la sensibilización de los profesionales y la formación específica y la elaboración de protocolos que unifiquen nuestras actuaciones, que no dependa del conocimiento y de las ganas de cada profesional, sino que todo esté unificado bajo protocolos con los mismos criterios. Estos sistemas de derivación de los que hablo en muchas comunidades autónomas son deficitarios, si no es que no existen directamente, ¿no? Entonces, esa derivación al psicólogo, que sería tan importante en casos donde vemos que hay un riesgo o una patología en la madre, como os digo, a veces inexistente, o las listas de espera son tan grandes que dificultan una intervención a tiempo, ¿no? Al igual que cada vez hay más formación al respecto, ¿no?, de la salud mental perinatal, es cierto que esta no llega a todos los profesionales o no es fácilmente accesible. Y sería interesante que esta formación estuviese desde nuestra residencia, que en algunos casos está, pero que fuese suficientemente extensa y que además nos actualizásemos desde nuestros centros de trabajo, ¿no?, continuamente, que fuese una actualización. Esta sensibilización del profesional al final no deja de ser un paso intermedio para el verdadero objetivo, que son los padres. La sensibilización de las madres, los padres y los cuidadores principales del bebé, para que le puedan dar el mejor de los cuidados, ¿no?, estos cuidados cariñosos y sensibles de los que hablábamos ayer. Esa sensibilización de la población la hacemos, en este caso las matronas, junto con los compañeros obstetras, etcétera, en consultas individuales y también en sesiones grupales de preparación al parto, donde vamos a trabajar la importancia del cuidado psicoemocional materno, de la vinculación prenatal y de las necesidades tanto físicas como emocionales del bebé. Además de trabajar los miedos relacionados con el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia, que yo os decía que es una de las causas que pueden generar estrés estacional en las madres. Además, estas intervenciones que hacemos durante el embarazo van a facilitar el afrontamiento de la maternidad, que según revela ya algunos estudios, podría tener un impacto positivo en el bebé, por ejemplo, a través de una interacción más positiva de la madre, ¿no?, y una atención más positiva de ese niño. Aparte, con estas intervenciones también estamos favoreciendo cuidados, conductas de cuidado que facilitan un apego seguro desde los inicios, o como llamamos nosotros, desde el primer minuto. Ayer Cristina y Ana nos han profundizado sobre las consecuencias del apego seguro y de la importancia de la diada madre-bebé, entonces en este caso no me voy a extender en este tema. En la siguiente parte de la etapa perinatal, como es el parto, ¿no?, me gustaría decir que en relación a nuestro cuidado durante el parto y el posparto inmediato, tenemos que partir del reconocimiento de la importancia del nacimiento y las primeras horas de vida en el desarrollo de la persona, y paralelamente las consecuencias que puede tener una mala experiencia de parto en la salud mental de las madres y, por tanto, en el posterior cuidado que éstas le van a dar a sus hijos. Sabemos ya que el parto es un evento neuropsicobiológico único que prepara al bebé para la vida extrauterina y a la madre para dar unos cuidados de calidad que garantizan la supervivencia de la especie. Y que esto sea así es lo que ha hecho que hoy estemos aquí, es lo que ha garantizado la supervivencia. Existen evidencias que nos hacen pensar, y de ahí parten todas las recomendaciones, ¿no?, que la medicalización del parto y la interrupción de la neurobiología del proceso va a repercutir en la adaptación del bebé a la vida extrauterina. Va a repercutir en la lactancia materna y en la formación del vínculo de madre-bebé y la calidad de los cuidados. Un modelo de atención al parto basado en la medicalización y que obvia el protagonismo de la mujer y sus deseos va a acarrear consecuencias negativas para la salud de la diada de madre y bebé a corto, medio y a largo plazo. Y esto ya, como digo, nos lo llevan advirtiendo años diferentes organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, una de las consecuencias posibles de una vivencia de parto traumática es el desarrollo de un trastorno de estrés postraumático en las madres. Según una revisión sistemática publicada muy recientemente, en 2002, se analizaban los factores de riesgo del trastorno de estrés postraumático tras el parto, ¿no? Y con esto sabemos que las intervenciones obstétricas, por ejemplo, como el parto instrumental o la cesárea de urgencia, la violencia obstétrica, la depresión, la ansiedad o enfermedades previas al embarazo de la madre, la falta de apoyo social, son factores de riesgo asociados a este problema. Pero no solo hablamos de factores de riesgo, sino que también se han publicado cuáles son los factores protectores, y estos son importantísimos a tenerlos en cuenta para la promoción de la salud. Y estos factores protectores, aparte de la multiparidad, como refieren, son la adherencia al plan de parto de la mujer y el contacto piel con piel, esa protección de contacto piel con piel ininterrumpida en las primeras horas.
Como consecuencia de esta patología, del trastorno de estrés postraumático tras el parto, el neonato puede presentar alteraciones del apego, problemas de alimentación, sueño alterado, cortisol alterado, crecimiento neonatal alterado, etcétera, ¿no? Entonces, las matronas y obstetras, así como los profesionales, ¿no?, en general que estamos presentes en el nacimiento, tenemos un importante papel en la prevención de estos factores de riesgo y en la promoción de los factores protectores, coincidiendo con las recomendaciones oficiales de atención al parto, donde se dice que debemos procurar un trato respetuoso e individualizado, donde la mujer es el centro, es el protagonista, la protagonista del proceso, y en la medida de lo posible hay que procurar una baja medicalización del proceso y, por supuesto, la no separación de madre-bebé. Para que esto se dé, es necesario que trabajemos de manera multidisciplinar bajo protocolos actualizados, para que no haya las incongruencias que vemos continuamente en nuestro puesto de trabajo, en tanto el trabajo en el parto como en el puerperio inmediato, ¿no? Por ejemplo, la realización del piel con piel ininterrumpido, por la importancia que nos va a suponer este acto, debe estar protegido como prioridad en cualquier circunstancia del parto, exceptuando, por supuesto, aquellas en las que haya un motivo justificado de salud en la que no se pueda dar, ¿no? Y que no dependa de la conciencia del profesional que está en ese momento o de circunstancias del parto, como puede ser la diferencia entre que sea una cesárea, un parto instrumentado o un parto autóxico, ¿no? Antes Ana ha mostrado un cartel sobre el piel con piel en cesáreas en su presentación, que he visto muchas veces colgados en hospitales donde no se realiza el piel con cesárea. Entonces es necesario que haya congruencia en los mensajes que mandamos y en las intervenciones que hacemos los profesionales. Estas actuaciones, por otro lado, también van a favorecer, aparte de otros beneficios, ¿no?, el buen establecimiento del vínculo madre-hijo, que es uno de los procesos psicológicos, sino el más importante que se va a producir en el momento del parto-nacimiento. Y esto me lleva a hablaros del tercer y último bloque, ¿no?, de actuación de los profesionales implicados en el cuidado perinatal, que es el acompañamiento durante el puerperio y la promoción y la protección de la lactancia materna. La promoción de la lactancia materna y el apoyo a esta forma de alimentación tiene repercusiones ya más que estudiadas desde hace años, ¿no?, en la salud integral de la madre y del bebé, convirtiéndose en un factor protector de la salud física y mental de ambos, entre otros beneficios a nivel ecológico, económico, social, etc. Amamantar a tu hijo desde el deseo y con el apoyo profesional, familiar y social favorece el vínculo de ambos. Pero es que a su vez una buena vinculación de madre y bebé va a favorecer el deseo y el mantenimiento de la lactancia materna. Ana ya ha nombrado la importancia de respetar la decisión materna de dar o de no dar el pecho, ¿no?, de una forma libre e informada. Eso, por supuesto, los profesionales tenemos que estar ahí para dar apoyo y acompañar otras formas de alimentación. Pero en nuestra experiencia, la mayoría de las mujeres no dejan de dar el pecho o no deciden no dar el pecho por una decisión libre e informada, sino la mayoría se debe a presiones de su entorno, a falta de apoyo o a una desinformación, ¿no?, es lo que tiene. Entonces, para este apoyo se hace imprescindible la adecuada formación de los profesionales que asisten a estas mujeres durante el posparto inmediato y durante los primeros días, ya sea que estén en el hospital, en las plantas de maternidad, como si ha sido un parto domiciliario con sus matronas domiciliarias, ¿no?, y en los centros de salud con las matronas que van a llevarle su puerperio. Las estrategias necesarias para acompañar a las mujeres en el puerperio serían las mismas que hemos comentado antes durante la gestación, ¿no? Los espacios seguros, el tiempo suficiente, los recursos materiales, los recursos humanos, etcétera, ¿no? Sí, aquí me gustaría hacer hincapié en la importancia demostrada también con evidencia de los grupos de apoyo a la maternidad y la paternidad, que actualmente no se realizan en muchos, en la mayoría de los centros de atención primaria, y a veces son propuestas a nivel privado o de manera altruista de profesionales que intentan cubrir esta carencia. No solamente la importancia de que existan, sino también de que exista teniendo en cuenta las barreras que dificultan el acceso de las familias a estos grupos, ya sean por los horarios, hay que compatibilizarlo con unas bajas maternales y paternales que se quedan muy cortas actualmente, las barreras idiomáticas y culturales, los problemas de acceso a los centros, etcétera, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta todos los contextos de salud con los que trabajamos. Según los últimos datos, en relación al puerperio, 1 de cada 5 mujeres sufre depresión perinatal
y otro 20% acabará desarrollando un trastorno mental en este periodo. La depresión postparto, por ejemplo, tiene una prevalencia del 15% y lo que es más preocupante es que tiene un infradiagnóstico del 75%. Además, el suicidio se convierte en la primera causa de muerte materna en el primer año tras el parto y 7 de cada 10 infanticidios son frutos de psicosis o depresión puerperal. Entonces, estos datos y todo lo que hemos hablado en estos días, yo creo que justifican una actuación por parte del sistema sanitario que no se puede seguir posponiendo y que pasa por la elaboración de programas específicos de salud mental perinatal, de formación de sus profesionales, de recursos materiales y sobre todo de recursos humanos suficientes para poder llevar a cabo estas estrategias. Me gustaría terminar repitiendo algo que dijimos ayer y que es que más importante aún que ofrecer el recurso a aquellos que lo buscan es ir en busca de aquellos que más necesitan el recurso, porque suele ser familias las que no acuden a los centros de salud, las que más necesitan este apoyo que nosotros podemos darles como profesionales, ¿no? Y por supuesto, vuelvo a repetir, derribando cualquier barrera de comunicación cultural que pueda interrumpir ese acompañamiento y para eso también necesitamos formación específica que atienda a la multiculturalidad de la sociedad en la que estamos. Es cierto que el sistema tiene mucho margen de mejora y que a veces sentimos que por mucho que nos esforzamos los profesionales, los cambios no llegan y eso hace que a veces nos desesperemos, ¿no? Pero tenemos que tener en mente que el sistema no es un ente del que somos ajenos, sino que todos formamos el sistema, todos y cada uno de nosotros, de los profesionales y de las familias. Por lo que hagamos cada uno desde nuestra responsabilidad de dar el mejor de los cuidados a madre y bebé, esa es la base del cambio real del sistema y lo demás pues llega, ¿no? Por sí solo. Entonces, nada, agradeceros de nuevo el poder tener la oportunidad de hacer esta intervención y de representar a mi colectivo y todos, ¿no? Los que estamos implicados en este cuidado. Muchas gracias, Cristina. El tiempo controlado, ¿eh? Sí, sí. A ver, hay varias preguntas en el chat, pero si le parece a la organización lo dejamos al final, las preguntas, y seguimos con el siguiente ponente. Joaquín, ¿te parece? ¿Sí? Sí, sí. Vale. También, bueno, deciros que está recibiendo bastantes aplausos, Cristina, por tu ponencia, ¿vale? Y doy paso a Leticia. Leticia es enfermera de neonato, como ya os dije, creo que es en el Hospital Vallebrón, ¿verdad, Leticia? Bueno, mi trayectoria profesional empezó ahí, pero actualmente, bueno, en este momento acudo a estas jornadas en representación de la SEN, de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, como presidenta, en representación de las enfermeras neonatales, pero sí que es verdad que mi trayectoria profesional como enfermera pediátrica se inició en Vallebrón, en la UCI neonatal y también en la UCI pediátrica. Actualmente ejerzo como profesora de universidad en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, en las áreas de TICS y infantil, que son las áreas que siempre pues, me he movido más y me apasionan. Pues cuando tú quieras, te doy la palabra. Bien, pues la verdad que, bueno, antes de nada agradecer la invitación, decir que estoy disfrutando muchísimo desde ayer con vosotros. En un inicio, cuando se nos invitó, desconocíamos esta iniciativa, empezamos, ¿no?, a indagar y también a preguntaros y realmente estoy, no tengo un adjetivo realmente ahora que me salga, pero como agradecida sería mi palabra como enfermera y como madre, porque realmente creo que la iniciativa que estáis promoviendo y por el objetivo final, ¿no?, que creo que habéis iniciado esta organización, va muy en la línea de lo que la enfermera estamos viendo cada día, ¿no? Y en este caso desde nuestra sociedad queremos impulsar y queremos trabajar, ¿no?, que es este acompañamiento, y realmente lo que nos define a la familia es a la familia, ¿no?, en este caso la enfermería, es el cuidado, ¿no? Y el cuidar, el acompañar, el estar ahí. Y por tanto yo creo que tenemos una posición privilegiada en el sentido de que por nuestra
forma de proceder o simplemente los tipos de tareas que desarrollamos, ¿no? Tanto en el área asistencial como en las otras áreas que también dentro de nuestra disciplina trabajamos. Sobre todo en el área asistencial tenemos un contacto directo con estas familias, con estos pacientes, ¿no? Y esto que se ha ido comentando, de si a veces llegamos tarde, de si a veces se detecta cuando ya ha ocurrido, ¿no? Y es más costoso trabajarlo, realmente desde el área neonatal, pues sí que es verdad que tanto si hablamos en la unidad neonatal como si hablamos en la asistencia comunitaria, en esas primeras visitas, ¿no? De atención a la familia o al niño, empezamos en un inicio, ¿no? De esa etapa de la vida de esa persona, con lo cual pues sí que es verdad que me siento muy responsable de tener conocimiento sobre cómo detectar situaciones de riesgo, ¿no? Y cómo detectar situaciones de riesgo psicosocial para poder trabajarlas, básicamente, ¿no? Entonces yo quería un poco enfocar mi discurso en este caso, mi pequeña aportación, hablando de estas tres áreas, ¿no? En la cual nos desarrollamos la enfermera neonatal, que es la unidad neonatal, pero también la parte comunitaria y la parte formadora y de investigación. En primer lugar, respecto al área de la unidad neonatal, entendiendo esta como aquella unidad de hospitalización donde ingresa un neonato que tenga un problema de salud, bien que sea prematuro o que haya tenido una complicación en el parto o que tenga una malformación congénita, entre otros. Es decir, que simplemente por pasar por este proceso, para nosotros ya está en una situación potencialmente de riesgo traumático, porque se rompe lo que sería el proceso natural, ¿no? de parto y de primer vínculo y crianza de esa persona. Es verdad que también tenemos que definir qué tipos de unidades neonatales tenemos, ¿no? En España actualmente, cuando hablamos de una unidad neonatal, entendiendo pues, hospitales o centros asistenciales de gran tamaño a nivel pediátrico, unidades de nivel 3 o centros de nivel 3, tenemos unidades neonatales que se componen de UCI neonatal, de intermedios, cuidados intermedios o de lo que le llamamos la unidad de hospitalización, que viene siendo pues, aquel neonato prematuro tardío o aquel que ha tenido un problema crítico pero que ya no lo está y está a pocos pasos de irse a casa o tiene un problema de salud que es leve y por lo tanto pues la situación no es tan compleja. Es cierto que estas situaciones potencialmente de riesgo que nosotros vemos se suelen dar mucho más en la UCI neonatal, simplemente por la gravedad o vulnerabilidad del paciente y también por el tiempo prolongado de hospitalización que conlleva. Pero no por ello tenemos que descuidarnos en las otras áreas, porque principalmente hay un espacio, un periodo del neonato, un tipo de neonato, ¿no? Que no está a lo mejor a día de hoy tan trabajado, ¿no? Hay diferentes ya investigaciones realizadas por diferentes compañeros de neonatología y también de enfermería y psicología, etcétera, que hablan del cuidado del prematuro tardío. O sea, tenemos como una ventana, porque siempre hablamos de que el neonato más vulnerable lógicamente es el prematuro extremo, aquel que nace por debajo de las 28 semanas de gestación y, como ya has ido comentando, aquel que tiene, ¿no? Ese cerebro en puro inicio de desarrollo. Pero es cierto que el prematuro tardío no está desarrollado como un prematuro como un neonato a término, y los padres están a veces en un impasse porque no tienen toda esta formación que ya se da en las unidades de intensivos, ¿no? Unidades de hospitalización prolongado, porque continuamente los padres están cohabitando con los profesionales y por tanto se les da mucha formación y se les implica mucho en el cuidado, y tampoco tienen la formación que se suele dar de pre o posparto, ¿no? De crianza, porque han pasado por un proceso corto pero de hospitalización y su neonato o su hijo requiere unos cuidados distintos a lo que sería un neonato a término. Y ahí también nos encontramos en una familia que tiene dificultades y que pasa por situaciones de estrés y de situaciones de vulnerabilidad. Y cualquier familia que pasa por esas situaciones, tanto si hablamos de familia de un prematuro extremo como de un prematuro tardío, como de una familia con un cardiópata, etcétera, cualquier familia que pasa por una situación de este tipo realmente está pasando por una situación potencialmente traumática para ellos y, en consecuencia,
para sus hijos. Vemos, desafortunadamente, muchas familias que sus roles tienen que cambiar por completo, la dinámica familiar se rompe, hay uno de los padres que tiene que dejar de trabajar, se dedica al neonato, en este caso enfermo o que requiere una hospitalización, y el otro es el que continúa con su dinámica. Desafortunadamente también vemos separaciones, ¿no? Es compleja la dinámica o la logística con la conciliación familiar si hay otros hermanos. Detectamos también situaciones de tema económico, ¿no? Pensad que estas familias que pasan periodos prolongados de hospitalización tienen también problemas por el tema del hospedaje, el tema del desplazamiento, las dietas, todo lo que supone estar al cuidado durante 24 horas, que es lo ideal de ese hijo que acaba de nacer y que está en una situación diferente a la esperada. Todo esto conlleva una serie de costes, ¿no? y de problemas logísticos que también, ¿no?, lógicamente no favorecen, ¿no?, a un proceso, lo que quisiéramos para ese niño, que no, que fuera que la mamá y el papá estuvieran pues en pleno esplendor, tranquilos, gozando, ¿no?, de él. Es decir, que sí, por supuesto, fomentamos los cuidados centrados en el desarrollo. Desde la Sociedad Española de Enfermería Neonatal es el modelo que potenciamos, y no solo nosotros, sino a nivel internacional, es el modelo por excelencia que se está estandarizado, que se debería de aplicar en las unidades de neonatología, y este implica similar todo el entorno en el que se lleva a cabo el cuidado neonatal a lo que sería su hábitat natural, que sería el útero materno. Por lo tanto, tenemos que realizar muchas acciones vinculadas, ¿no?, a regular pues, regulaciones lumínicas, sonoras, ¿no?, de temperatura, incluso de olores, intentar fomentar el método canguro el mayor tiempo posible, la lactancia materna, ¿no?, realizar protocolos que prevean lo que llamamos procedimientos organizativos de ingreso, para que se anticipe el profesional neonatal, tanto neonatólogos como enfermería, a conocer a esas familias, se les ofrezca realizar un tour por las unidades neonatales para que no sea tan traumático después el contraste, y se les prepare a qué pueden esperar después que tenga su bebé, en el mejor de los casos, en los casos que hablemos de gestaciones que ya se prevea que pueda haber un parto prematuro. O sea, que sí que se realizan diferentes acciones, y la mayor, yo creo, más importante, es favorecer que los padres ejerzan de padres, aunque estén en un entorno o un escenario distinto al esperado. Pero para que todo eso se lleve a cabo, hay unas situaciones externas que se tienen también que controlar, ¿no?, que yo las veo muy vinculadas a vuestra iniciativa, ¿no? Concretamente, ¿no?, como bien ha comentado Lucía, yo he trabajado durante muchos años en la unidad de Valdebrón, y concretamente los dos centros pioneros en España que implementaron los cuidados centrados en el desarrollo, y que actualmente son centros formadores también de NICAP, otro programa que a lo mejor nuestra compañera de la Flor comenta después, se centra en la observación de lo que nos dice realmente el niño, y actuar en consecuencia de su neurodesarrollo, entre otros programas como el FICER. Bien, pues estos centros, tanto 12 de octubre como Valdebrón, empezaron a implementar los cuidados centrados en el desarrollo y a diseminar, ¿no?, toda su formación a nivel nacional. Actualmente son pioneros en NICAP como centro formador. También tenemos Sant Joan de Déu de Barcelona, que también lo es. Y realmente sí, se está trabajando mucho en consecuencia, pero para poder llevar a cabo estos modelos de cuidado, tienes también que trabajar lo que es la parte externa de la familia, la que tú no ves tan directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esto? Yo tengo un ejemplo que viví en primera persona, y es que cuando todo este proceso se empezó a implementar en Valdebrón concretamente, se creó una comisión, un grupo de trabajo llamado de riesgo psicosocial. En él estaba formado por profesionales diversos. Psicología, por supuesto, estaba involucrada, psiquiatría, servicios sociales, neonatología, enfermería, entre otros, y ese grupo lo que trabajó fueron herramientas de detección del riesgo psicosocial de las familias que teníamos hospitalizadas. Esas herramientas nos las transfirieron y nos hicieron formación a los profesionales que trabajábamos directamente a pie de cama, y esto nos facilitó
el poder saber qué buscar, ¿no? ¿Qué valorar? Enfermería, precisamente, una de nuestras grandes competencias es la valoración, ¿no? Biopsicosocial de la persona. Precisamente, pues con estas herramientas nos permitirán detectar, buscar qué elementos o qué alertas, ¿no? Teníamos que indagar, observar en mayor medida, y si aquello realmente lo veíamos, aquello que podía comportar, y que teníamos que activar, ¿no? ¿Qué protocolo había a continuación que activar para que otros profesionales, porque lógicamente cada uno tenemos nuestra competencia y nuestro rol, tenían que actuar, ¿no? Y ayudar en consecuencia? Por eso me remito a lo que decía al inicio, ¿no? Una hospitalización prolongada, si hablamos o si tenemos en cuenta actualmente en España estamos alrededor de un 7% de nacimientos prematuros anualmente, y no es tan importante ese 7%, sino que de ese 7%, la gran mayoría son prematuros extremos, es decir, que nacen por debajo de las 28 semanas de gestación, con lo que eso conlleva a nivel de desarrollo cerebral y lo que le puede comportar, ¿no? A todo lo que es su vida en general, ¿no? A largo plazo. Hemos de tener presente que una hospitalización de un neonato de estas características nos puede llevar de 3-4 meses, y si hay complicaciones, incluso yo he tenido vivencia de tener un neonato hospitalizado 1 año y 1 año y medio, ¿no? Entonces, esto realmente rompe toda estructura, ¿no? Y realmente estas familias precisan de un soporte externo, no solo el que el profesional sanitario de asistencia le podemos dar, pero sí que creo que tenemos esa obligación todos en conjunto de conocer esas herramientas de detección, de qué pueden ir precisando, y saber a quién tenemos que conectar, ¿no? Para que también ayuden en ese proceso y den todo ese soporte, ¿no? A nivel logístico, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel psicológico, etcétera, que precisan. Y quería también incidir en lo que sería la conciliación familiar, ¿vale? Cuando hay otros hermanos, ¿no? O cuando hay un familiar mayor que cuidar. Ahí también esto se complica, ¿no? Y por lo tanto, pues pienso que es un motivo a destacar y tener en cuenta. Quiero también comentar, antes de finalizar, los otros dos roles. El rol de la enfermera en la comunidad que atiende a neonatos, y el rol de la enfermera que investiga y que forma. De ahí quería también decir que también vemos situaciones de riesgo y que también estudiamos esos factores y generamos, ¿no? Trabajamos en esa generación de acciones y de cómo proceder cuando se detectan. ¿Qué se puede encontrar la enfermera que atiende, ¿no? En la consulta de la comunidad? Y hablo de la comunidad porque en diferentes comunidades autónomas lo llamamos distinto, ¿no? Entiendo la enfermera que está en consulta y atiende al neonato sano, o al neonato que ha tenido algún problema y que luego va a consulta, ¿no? Ese seguimiento. Pues ahí nos podemos encontrar, sobre todo, situaciones de posparto, ¿no? Depresión posparto y demás, que ya se han ido comentando, pero también malos tratos, ¿no? Y no hablamos de malos tratos solo de pegar, ¿no? Hablamos de malos tratos a lo mejor por descuido, por desconocimiento, falta de prevención o protección, que yo creo que ahí también tenemos mucho a hacer, ¿no? Y a enfocar. Y también nos podemos encontrar, por otro lado, situaciones en los que haya, pues como ha pasado ahora con la pandemia, ¿no? Negativa a vacunación. Esto también estará como muy de moda, ¿no? Realmente ¿en qué posición están los padres? ¿En beneficio o no del niño? ¿Qué derechos tienen los niños en pro a esto, ¿no? Hay diferentes situaciones que, si nos remitiéramos a los derechos del niño, ¿no? De la OMS, o a los derechos del niño hospitalizado, cuando hablamos de un proceso de hospitalización, yo creo que tendríamos que retomar, ¿no? Y que requiere una reflexión por parte de los profesionales. Bien, y ya para finalizar, como acciones, permítanme que me haga un poquillo aquí repaso, que no me quiero dejar ninguna. Yo diría que lo más importante es separación cero. Es decir, que desde el primer minuto o del minuto cero nunca haya separación. Para ello es importante que los profesionales sanitarios integremos de que no existe otra. Hace muchísimos años, hablamos del 89, 1989, que existen los derechos del niño, que existe la Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado. Tenemos aquí un profesional de la legalidad que hablará después, ¿no? Es decir, que los niños tienen sus derechos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que, nosotros como profesionales, velar por ellos y tenemos que transmitirlo. Por otro lado,
la estructura de las unidades neonatales. ¿Por qué los adultos tienen habitación individual o habitación de 2 y los neonatos están hospitalizados en serie, ¿no? Como el típico modelo neonatal de antaño, cuando se crearon las unidades de neonatología, tipo exposición de feria, ¿no? No, las familias, para poder tener ese vínculo, esa intimidad y esa conciliación de todos los miembros de la familia con ese bebé que acaba de nacer o que está en un proceso complejo, precisan de un espacio individualizado. Por lo tanto, ahí también tenemos mucho a realizar. Pienso que es necesario, como ese ejemplo que he explicado, crear grupos de trabajo, comisiones especializadas en detección de riesgo psicosocial, creación de una red de trabajo multidisciplinar que actúe de forma inmediata desde el minuto 0 o desde el primer minuto, una vez activada la alerta. También fomentar la investigación, implementar lo que ya se conoce, ¿no? Esto nos hablaba ayer Rosa, ¿no? Llevar la evidencia científica a la acción, ¿no? No solo hablar de lo que es mejor, sino realmente practicarlo, y en ello estamos. Realización del método canguro, pero no solo por la madre, por el padre, por los hermanos. Decir también, aprovechar la ocasión, que desde la SEN hemos generado un documento de consenso que estará en vías de edición, y cuando ya esté editado pues haremos difusión y por supuesto lo haremos llegar a vosotros. Está realizado por expertos nacionales pero también internacionales. Y realmente ahí se detallará mucho el cómo trabajarlo, y en todas las situaciones se puede trabajar, en todas las posibles que os podáis imaginar, se puede realizar el piel con piel. No hay ninguna limitación profesional que haga no realizarlo. Programas que trabajen la cohesión de la unidad familiar, muy importante. Os pongo un ejemplo. Proyecto Hermanos, también de Vallebrón. Siempre me voy un poquito a casa porque es lo que más conozco, pero existen muchos otros a nivel nacional. Proyecto Hermanos es un proyecto en el cual también se trabajó con enfermería, psicología y neonatología, y lo que hacen es, mediante el juego, en la ciberaula del hospital, vienen las familias con los niños, los hermanos del neonato hospitalizado, y se simula un escenario similar al que luego se van a encontrar cuando entran dentro, para romper ese trauma que se les puede crear por esa distorsión de la realidad que realmente se encuentran cuando entran, ¿no? Por tanto, ahí lo que se trabaja es esta simulación, ¿no? Los niños entran, ven una incubadora, un muñeco dentro con toda la monitorización, etcétera, y cuando ya pasan a la realidad y van a ver a su hermanito o su hermanita, realmente ya están preparados psicológicamente y se evita ese trauma que también les puede conllevar a ellos, porque no olvidemos que cuando tenemos a un miembro enfermo en la familia, el trauma del niño no solo es del niño propio o enfermo, sino también del resto que hay en la familia, ¿no? Por lo tanto, también acciones de este tipo es muy importante trabajar, como también, por ejemplo, el trabajar acciones de duelo perinatal, ¿no? Todo este acompañamiento a la familia desde el respeto, pero también desde el asesoramiento, ¿no? Esto también es muy importante. Y ya por último, ayudas de servicios sociales, ¿no? Que ya he comentado anteriormente. Fomentar la cohesión con las asociaciones de padres. Esto también se habló ayer, ¿no? El trabajo comunitario, en la comunidad, ¿no? La cooperación, el no ir solos, ¿no? Realmente los padres se sienten muy acompañados y mucho más acompañados cuando se relacionan o comentan con otros padres que no con nosotros, ¿no? Y esto no nos tiene que saber mal, al contrario, es que el propio rol social es la empatía. Yo a mis alumnos siempre, antiguamente les decía que había que ser empáticos, ahora nunca lo digo, porque yo soy madre de una niña que nació, mi primera hija, nació y tuvo un paro al nacimiento y fue hospitalizada en una unidad neonatal. Y desde ese momento nunca más les digo a mis alumnos que hay que ser empático, les digo que hay que intentar ser lo más empático posible, porque ahí me di cuenta que no es lo mismo decirlo y vivirlo desde fuera que vivirlo en propia persona. Por lo tanto, pienso que tenemos mucho a trabajar. Os felicito por la iniciativa, y sobre todo, si me tengo que quedar con algo, ¿no? Que el otro día en esta reunión preparatoria que tuvimos, la doctora de la forma decía, si te tienes que quedar con algo, pues si me tengo que quedar con algo, me quedo con la capacitación. Necesitamos profesionales capacitados, necesitamos profesionales que sepan cómo cuidar de esos niños y de esas familias, y sobre todo necesitamos sistemas de salud que respeten esa capacitación, es decir, que respeten que los niños que tienen situaciones especiales o familias que tienen situaciones especiales sean cuidados o sean atendidos por esos profesionales capacitados y no nos vayan moviendo como fichas de ajedrez y todo vale para todo el mundo. Yo creo que esto es
bueno, un objetivo que nos planteamos desde la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, pero que todos los profesionales nos deberíamos de plantear, ¿no? Y ya por último, y aquí ya sí que finalizo, me gustaría proponer a raíz de esta primera jornada y de este encuentro, ¿no?, tan provechoso, el hecho de que trabajemos en equipo, el hecho de que no solo trabajemos en equipo en la asistencia, sino también que podamos generar estudios de investigación en los cuales se promueva la detección de la realidad nuestra, que nos pueda justificar delante de lo que es el Ministerio de Sanidad y políticas sanitarias para poder realmente crear planes de trabajo conjuntos y de detección, ¿no?, y actuación de estas situaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leticia, por tu ponencia y creo que vamos con un poquillo de retraso. Voy a darle paso a Monse de la Flor. Os recuerdo que ella es pediatra de UCI en Madrid y bueno, cuando tú quieras, Monse. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Y bueno, agradezco también mucho la posibilidad y la oportunidad de poder estar en este contexto, ¿no?, con esta iniciativa. Ya hemos visto porque se ha repetido en las diferentes charlas, cómo existen muchas dificultades que pueden estar presentes a lo largo de la gestación, del parto y del propio posparto, ¿no? Y esto ya conlleva una activación de los sistemas de alerta de la persona, de la familia que está viviéndolo. Yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos que es mixta, neonatal y pediátrica, pero me voy a centrar fundamentalmente en aspectos de la UBI neonatal, porque es ahí donde por tener un poquito de encuadre con todo esto y de correlación con todo lo que se ha hablado. Pero esto podríamos estar hablando muchísimo también acerca de lo que es estas situaciones posibles de riesgo que se dan en cualquier vivencia y experiencia que se pueda tener en una unidad de cuidados intensivos. El hecho de ingresar a un neonato en la unidad neonatal, os podéis imaginar que conlleva un alto nivel de estrés, ¿no? Esto es así y esto no hace falta que tenga explicarlo mucho. Primero, los papás van a estar muy preocupados si a la activación y al estrés que se produce por las propias vivencias ocurridas previamente a lo largo de la gestación, parto, incorporamos esta nueva vivencia, nos damos cuenta que el nivel de estrés es muy elevado. Concurre en la preocupación, como digo, por lo que le está pasando al bebé en ese momento, además del pronóstico de desarrollo que pueda tener, el desarrollo futuro como impacto que pueda tener en estos bebés. El estrés va a ser tanto mayor cuanto mayor sea la gravedad del proceso que está teniendo el bebé. Luego también se produce aquel aspecto de la separación. Ambos dos están orgánicamente preparados para la vinculación y esto se rompe en un momento dado porque el bebé necesita ingresar por un proceso que sea el que sea en la unidad neonatal. Y otro aspecto que quería comentar es la parte esta de duelo que refieren muchas familias, ¿no? No lo refieren ellos como no verbalizan esto, pero uno lo puede interpretar por su gestualidad y porque es así, ¿no? Es como mi expectativa con respecto a mi parto y a lo que va a ser mi bebé se ha roto y no existe y de repente tengo una situación, estoy absolutamente desorientado. Y esto me hace que no esté ni siquiera presente en lo que estoy. Y a esto se pueden añadir muchas capas más de estrés, ¿no? Porque a veces, claro, si hay familias, como ha contado Leticia, si hay hermanitos, la situación todavía se agrava más, porque estos hermanitos, los papás están preocupados porque estos hermanitos tienen que estar organizados de alguna forma y lo que iba a ser un cuidado de 2-3 días de repente se convierte en cuidados que pueden prolongarse bastante más en el tiempo. Y este bebé efectivamente sufre también los efectos de un ingreso de un hermanito a una unidad neonatal, donde los padres de alguna forma desaparecen del escenario también, ¿no? Y se puede incrementar todavía más si el parto ha supuesto un ingreso para la mamá en la unidad, en la UBI, también se da ingreso en UBI de la mamá, ingreso en UBI del neonato, imaginar la situación o incluso la muerte de la propia mamá. Evidentemente, como ya veis, el factor estrés es está muy presente. Yo comparto con Ana González de Uriarte lo que ha hablado, ¿no? El estrés hay que tenerlo muy en cuenta,
porque posiciona a los papás en un estado absolutamente desregulado. Ya Porges nos habla de la teoría polivagal y todo lo que sabemos de la neurocepción. No podemos estar regulados y presentes, no podemos estar con todas nuestras funciones cognitivas y reflexivas 100% activas si estamos en una situación de peligro. Y evidentemente la OBI es una situación de peligro. Regularnos es algo que es imprescindible y este es un aspecto, el estrés es uno de los aspectos de los que quería hablar, ¿no? Los papás ante esta situación muchas veces acuden, se presentan de una forma con sus sistemas de defensa activados, ¿no? Y estos pueden ser de lucha o huida, no quieren aparecer por allí o es como pasan estas cosas o también incluso se enfrentan a nosotros culpabilizándonos de situaciones de las que no tenemos culpa. O también puede haber colapso por parte de los papás y encontrarse, y eso se ve corporalmente, ¿no? Y están como que no están presentes. Entonces, la regulación se va a convertir en algo importante por nuestra parte. Y luego también ocurre, como segundo aspecto que quiero comentar, que es en este momento donde se instaura y donde se establece algo que es sagrado para mí. Bueno, para mí, para todos, evidentemente, es un momento sagrado donde establece esta vinculación psiconeurobiológica con la mamá-bebé, ¿no? Y esto hay que respetarlo absolutamente. Esto es un proceso orgánico, natural, que uno debe admirar y respetar sin interferir efectivamente en la medida de lo posible. Y ocurre que es esto, para que esto se dé, la mamá tiene que estar con presencia física, tiene que estar disponible para poder hacer esta vinculación. Y nos pasa que, claro, estas mamás están estresadas en ese momento y esto también se rompe. Pero solamente el apego seguro se hace en la interrelación cerebro-cerebro. Necesitamos a esa mamá disponible, a ese papá disponible. El apego es lo que, no voy a hablar mucho de esto porque ya se ha hablado, pero es verdad que esto, cómo se configura esta vinculación del apego seguro y nuestro cerebro, cómo se estructura todo esto, nos va a posicionar en la vida de una forma distinta, ¿no? Y nos va a hacer, es a través de este te veo y te siento constante que nosotros adquirimos, que los bebés adquieren, aprenden a saber quién son, quién es el otro y qué es el mundo, ¿no? Y lo que me parece más importante que es la confianza en cada uno de esos aspectos. ¿Cuánto puedo confiar en mí? ¿Cuánto puedo confiar en ti? ¿Cuánto puedo confiar en la vida? Y esto nos posiciona absolutamente distinto. Y esto establece un sistema de inmunidad psicológica que creo que está poco visto y valorado actualmente y sobre todo en la posición sanitaria, cierto es. ¿Y cómo podemos proceder nosotros ante esta situación que nos encontramos? Pues primero, evidentemente, teniendo los recursos técnicos y humanos necesarios para atender las necesidades biológicas, o sea, la necesidad de la patología que tiene el bebé, eso es fundamental, ¿no? Y en esto podemos tener situaciones que se presenten de forma prevista, o sea, podemos preverlas porque hay situaciones intraútero que ya se prevén que van a necesitar un ingreso en esta unidad y podemos preparar a los papás para ello. O puede ocurrir situaciones agudas y todavía en esas situaciones agudas el estrés es mayor. Evidentemente, lo que nos encantaría a todos es tener recursos, todos los recursos posibles en red para que estas situaciones puedan ser detectadas, pueden ser atendidas de forma inmediata, como también comentaba ahora Leticia, ¿no? Pero esto pues no se da siempre y no es la realidad que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna forma ponernos nosotros mismos esas gafas de las que hablaba Anne, que yo comparto y les comento mucho a mis compañeros, esas gafas del trauma, esas gafas donde podemos estar, esas gafas de la vinculación y del trauma, donde podemos acompañar estos procesos percibiendo dónde está el fallo, dónde está la disrupción y también estar ahí presentes para ello, ¿no? Y poder atenderlo. De tal forma, a mí, llegado a este punto, sí que me ha gustado que Ana lo comente porque me parece que la forma en que nos posicionamos los sanitarios frente a esto, una forma que me gusta mucho es desde la visión del círculo de seguridad parental.
Yo tengo formación y la verdad es que esta mirada del círculo de seguridad es un programa con mucho modelo basado en la evidencia, con mucha referencia y donde se establece una mirada, se plasma de forma muy gráfica lo que es el apego seguro. Y donde hay una parte importante que son las manos, ¿no? Las manos que sostienen. Estas manos, que como también se ha comentado antes, son el refugio seguro por una parte y también la base segura. Y desde aquí, desde donde cada uno, tanto los bebés como el resto de las personas, damos vueltas constantemente. Pero la posición en la unidad neonatal, en cualquier posición sanitaria en la que trabajemos, desde donde trabajemos cada uno, nosotros debemos ser hermanos para ellos, y esto es como yo lo veo, de tal manera que actuamos como un refugio seguro, y en muchas ocasiones yo me veo a mí misma como y cuando trabajamos en ese sentido como reguladores de sistemas nerviosos. Necesitamos bajar el nivel de activación de los padres y meterles una ventana de tolerancia para que todas sus funciones reflexivas y su propia presencia estén de nuevo ahí. ¿Para quién? Para atender a su bebé. El objetivo último es la vinculación con su bebé. Por otro lado, y una vez que conseguimos la estabilización, es como dar un entorno seguro. La seguridad en el entorno es fundamental, ¿no? Y la seguridad la van a encontrar, uno de los recursos más importantes es la conexión social. Poder orientar a los papás, orientarles en el espacio, en el tiempo, en el lugar donde estamos, en la enfermedad que tiene su hijo, en las posibilidades organizativas que pueda tener. Y en la vinculación segura con los profesionales que estamos al cargo es algo muy importante que va a bajar también mucho el nivel de activación. Y una vez que los tenemos ahí, y eso se nota porque los papás llegan corporalmente con una actitud física que describe su angustia interna, uno va notando cómo conforme vamos haciendo esto, su nivel de activación va bajando. Y es ahí cuando de repente en su presencia pueden empezar a conectar con lo que está ocurriendo de una forma más fisiológica y más certera. Y es desde ahí que nosotros también somos vigilantes del proceso y acompañamos para que estos procesos de vinculación se puedan llevar a cabo. Porque es verdad que ocurren muchas rupturas aquí. Hay un programa específico, el NEED-GAP, del que ha hablado, los cuidados centrados en el neurodesarrollo, es un programa de aplicación del círculo de seguridad. En realidad tiene todas estas bases del círculo de seguridad, pero de forma específica para los neonatos, ¿no? Porque hay que saber interpretar cuáles son las señales que ellos envían para poder atender esas necesidades. El círculo de seguridad nos permite atender de una forma, porque en realidad lo que nosotros hacemos, no solo con los neonatos, con los papás, con las mamás, con las familias, con los hermanos, es establecer vínculos seguros también, apegos seguros con ellos, vínculos seguros, actuando como hace la diada, de una forma interactiva y dinámica, donde yo respondo a tu estado, a tus estados nerviosos, a cómo está tu sistema nervioso, ¿no? Y actúo regulándolo, y también actúo haciendo de apoyo para que puedas, dándote apoyo para que puedas proyectarte, lanzarte y atreverte a ejercer de mamá, de papá, a pesar de las circunstancias. El contacto piel con piel es fundamental que intentemos no separar los papás de sus mamás, minimizar la separación en la medida de lo posible, que las UBI estén abiertas 24 horas, que los hermanitos puedan pasar y puedan ser incorporados en todo esto que está pasando, que se les pueda narrar a su nivel lo que está ocurriendo, que no se queden al margen. Pero para ello necesitamos papás estables emocionalmente, para que eso también puedan hacerlo con sus pequeños. Si cada uno de nosotros actuamos desde un vínculo seguro, no solamente los profesionales, cada niño que se encuentre con una persona adulta pueda ejercer, pueda sentirse seguro, creo que conseguiremos tener niños mucho más felices. Nosotros desde la unidad neonatal, esto es lo que podemos hacer, ¿no? Como cuidar, proteger este vínculo y establecer este vínculo de la diada,
de la familia en sí y también proteger el vínculo con los bebés y las mamás. Para ello también necesitamos que alguien haga de manos para nosotros, que alguien nos sostenga y nos proteja, porque a veces nosotros también nos sentimos muy estresados. Esto no siempre ocurre, entonces, bueno, hacemos lo que podemos cada uno con lo que tenemos, pero al margen, ayer hablaba Rosa de las grandes estrategias que se puedan dar, estrategias de prevención que se pueden hacer a lo macro o a lo micro. A lo macro a veces es difícil, pero creo que siempre tenemos la posibilidad de actuar a lo micro, porque hay algo que es fundamental y es que los seres humanos somos gregarios, somos vinculares, somos mamíferos y la conexión social, solo eso ya nos calma. Creo que hasta aquí voy a hacer la intervención para que podamos tener margen de hacer un poquito de mesa redonda. Gracias, Lucía. Y cedo paso a Ramiro. Mira, pues ahora llega una segunda parte de la mesa con Ramiro Guinea, que es abogado de familia. Él contará la coordinación muchas veces que tenemos él y yo, porque a nosotros, Ramiro y yo, vamos tarde. Vamos tarde en la historia del niño, quiero decir. Entonces, no es raro las veces que nosotros nos coordinamos diciendo, cuando yo trabajo a veces con terapias de pareja o con peques con un trauma bastante importante, incluso adultos, ¿no? Con el trauma de desarrollo se puede ver en adultos que han vivido trauma perinatal y preverbal. Entonces, Ramiro y yo hay muchísimas veces que nos coordinamos. Él ve situaciones increíblemente duras y, bueno, le voy a dar paso a él, que él dice, bueno, entre tanto sanitario, yo soy de otro sector, pero para mí me parece imprescindible escucharlo, ¿no? Cuando los psicólogos tenemos que ir de peritos testiciales y demás, esto ya vamos tarde, vamos bastante tarde. Entonces, le doy la palabra a él y posteriormente también voy a recoger cómo vosotros, como enfermera de neonato, matrona, pediatra, podéis haber tenido la oportunidad de detectar desde el inicio, ¿no? de que ese bebé, de que esa persona tenía una situación posiblemente negligente que iba a condicionar su vida y que luego llega a los servicios de Ramiro y mío. Vamos a escuchar a Ramiro, que es una intervención que a mí me suele gustar escucharlo, porque él cree que no, pero yo creo que dice bastante sobre lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando, porque, como os he dicho anteriormente, nosotros vamos luego. Ramiro, cuando tú quieras. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Es que me está dando problemas los auriculares que se están quedando sin batería. Si me queda un sin voz, me avisa y desconecto los auriculares, ¿vale? Bien, como habrán visto ustedes, me ha dado Lucía más calor y más cariño que al resto de los intervinientes de la mesa. Eso únicamente hace que refuerce mi sensación de que no es gratuito que yo intervenga el último en esta mesa redonda, y que si estuviéramos en una sala presencial yo estuviera colocado en el borde de la mesa, en el pico allí más lejos, porque miren ustedes que yo aquí soy el raro. Mi exposición puede terminar en 1 minuto, yo no necesito 10 minutos. ¿Por qué? Porque mire usted, es que yo a los niños no los veo. Ustedes trabajan con ellos, con la familia. Yo, lo único que me une aquí a la asociación, a la cual yo le agradezco la oportunidad que me da de participar con ellos y que me estén enseñando cosas que yo no entiendo, que no entendía, porque no están en mi currículum formativo, ni aunque trabajo con ellas, para mí no me suena. Yo estoy aquí escuchando palabras que a mí me chirrían en los oídos y tengo que empezar a acostumbrarme a ello, ¿no? Yo, en temas de familia, hablo de apego y, bueno, conseguiría que el juez levantara los ojos y diría, ¿este qué va a decir? Yo trabajo con personas que están en situación de trauma, pero a mí no me ha explicado nadie el trauma. Yo no tengo formación en esto y entonces lo único en lo que yo coincido con algunos de los compañeros que han intervenido en esta jornada, y como decía Joaquín en la presentación, que nosotros intervenimos ya en las situaciones de urgencia, ¿no? Cuando un abogado o cuando los operadores jurídicos intervenimos en esto es porque ya el sistema ha fracasado y entonces tenemos que intervenir
intervenir nosotros. Nosotros somos, hablando en otro vocabulario que no es el mío, la unidad de cuidados paliativos. Y encima intervenimos con leyes que una de las cosas que pretenden es evitar la victimización secundaria, cuando, bueno, pues yo no tengo muy claro qué es lo que está pasando por esa persona cuando es víctima de un delito. A mí lo que me han enseñado es a mirar leyes, a buscar el amparo en las leyes, y cuando tengo alguna duda me tengo que acudir a la jurisprudencia, que son más palabras. Es decir, para mí me falta el contacto con las personas. Yo lo que tengo es más contacto con los libros, con los papeles, con las normas, ¿no? El hecho sanitario o el hecho más humano que yo tengo en mi despacho es una caja de Kleenex, porque en mi despacho se llora mucho, pero yo no tengo herramientas y no tengo capacidades para el tema, ¿no? Tense en cuenta que nosotros tratamos con menores infractores, que ya eso es cuando ya la cadena se ha roto por todos lados. Actuamos cuando los niños son víctimas de delitos, actuamos en toda la materia de derecho de familia, que da miedo pensar lo que estamos creando de cara aquí a un futuro, y también intervenimos cuando la administración actúa en situaciones de desamparo de los menores que vienen desde casi que son prenatos hasta que ya han nacido, y interviene la administración en estos procedimientos que finalmente llegan al juzgado, pero unos procedimientos administrativos casi un poquito, podríamos denominar opacos, en los cuales ahí pues la intervención nuestra es finalista en base a unos informes, a documentos y lo que hay. Pero claro, de todo lo que me están ustedes hablando, al final nos necesitan a nosotros, porque si no está regulado legalmente o legislado todo lo que se está hablando, no tenemos ningún tipo de sustento legal, por lo cual al final pues necesitamos también hacer un esfuerzo grande para intentar una modificación legislativa y que esto lo que vaya creciendo. Nosotros tenemos la oportunidad de vez en cuando de ser una parte activa en todo este procedimiento, y bueno, pues es decir que a veces te encuentras con personas como Lucía y empiezas a hablar y desarrollas ideas, y esa formación nosotros la estamos intentando presentar a los compañeros, sobre todo al tema de la abogacía. Y así, por ejemplo, este año en las jornadas que organizó el Consejo de la Abogacía de Violencia de Género, llevamos una ponencia de 2 compañeras psicólogas que intervinieron para explicarle a mis compañeros cómo teníamos que atender a las mujeres víctimas de violencia, porque yo sé que la ley 1/2004 de violencia de género dice que tienen que tener asistencia jurídica gratuita, pero cuando a mí me colocan enfrente de una mujer para asistirla en una situación traumática, yo no sé cómo tengo que tratarla a ella. Y bueno, ya a los menores ya les he dicho que ni los veo, ¿no? Yo nada más que veo a los menores en situaciones cuando son menores infractores, cuando asistimos a los menores en los temas penales, y entonces es ahí. Hombre, tanto como lo peor el sistema, no. El sistema judicial vamos haciendo lo que podemos. Esa formación a mis compañeros en temas de violencia, pues también la hemos ampliado, se está ampliando a otros colegios. Cristina ha intervenido en el colegio de Pamplona, nosotros con Lucía lo hicimos en el colegio de Huelva, e incluso hace ya 2 años y nos inventamos una jornada, que las primeras fueron en Punto Umbría en octubre del año 2022, que se llaman de Familia, Justicia y Trauma, donde intentamos buscar, sobre todo entre psicólogos, psiquiatras y juristas y operadores jurídicos, que unos hablan en un lenguaje iOS y otros hablamos en lenguaje Windows, y entonces esas experiencias que tenemos uno, que tenemos otro, intentar buscar un lenguaje común para hacer un engranaje y que la intervención de unos y otros pudieran presentarse de una mejor forma ante los juzgados, y de esa manera pues conseguir unos resultados más humanos y más correctos de cara a las resoluciones judiciales que tienen que irse haciendo. Este año volvemos a tener las jornadas, que por cierto son en Madrid el 3 y el 4 de mayo, y seguiremos abordando estas formas de intercomunicación entre un colectivo y otro, porque yo creo que aparte de la formación es necesario que entre todos conozcamos la labor que hacemos, puesto que, por ejemplo, como ha hablado Lucía, cuando intervenía en los juicios como peritos, es importante que nosotros sepamos lo que hacéis. Yo estoy aquí descubriendo cosas que no había escuchado en mi vida, y es necesario que esa información luego busquemos un vocabulario que pueda llegar al juzgado y se pueda trasladar de una forma muy correcta. Pero yo no quiero lanzar un mensaje negativo, y sí quiero lanzar un mensaje en positivo acerca de que yo creo que tenemos esperanza de que las cosas vayan a ir bien, porque el sistema legislativo nos está permitiendo avanzar en este tema. Estamos hablando de derechos que están incluso reconocidos en la Constitución, los derechos de los menores y de la familia, pero últimamente está humanizando la legislación. Existe, por ejemplo, un estatuto de la víctima, que es una legislación
que ampara al tema de las víctimas, y en respecto a los menores, pues se ha hecho una legislación más específica, que es la 8/2021, de protección integral de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia, donde aparte de garantizar los derechos fundamentales de los menores, tanto físicos, psíquicos y psicológicamente, habla de cosas que para mí me resultan raras, pero que son necesarias y de las que se han hablado aquí, como son el tema de la prevención y de la detección precoz. La prevención, a mí yo tengo la gran suerte de poder que me invitan a dar charlas por ahí, como lo que estoy haciendo hoy. Bueno, hoy es una mesa redonda, ¿vale? Pero yo la que más disfruto es la que voy a hablar a los institutos de temas de violencia de género, para hablar de explicarles lo que es la violencia de género, para intentar evitarla, ¿no? Creo que hace falta trabajar mucho con las familias, hace falta trabajar mucho con los menores para evitar situaciones que luego terminan en violencia de género, porque hay unos datos ahí que las estadísticas son claras, que la violencia de género cada vez tiene una edad menor en donde empiezan a verse comportamientos de violencia, y luego también hay unos números muy alarmantes de agresiones sexuales entre menores que nos están poniendo la piel de gallina, y entre eso tenemos que actuar. Pero centrándome en los menores, bueno, la ley esta también habla de una cosa muy interesante, a raíz de algunos comentarios que se han hecho por aquí, de la necesidad de la formación, que dice que todas las personas que van a intervenir en esta protección de los menores frente a la violencia tienen que tener una formación. El que ya exista una ley que diga que hay que apostar por la formación, pues ya es interesante, y bueno, y ampara iniciativas como la nuestra, en la cual nos permite conocernos a distintos colectivos y formarnos de cara a cómo tenemos que atender a los menores y a sus familias, ¿no? Y luego también me parece muy importante que una cosa que ya estaba reconocido legalmente, pero que también se refuerza cuanto más aparezca en un papel, que el menor es un objeto de derecho, es decir, que él tiene sus propios derechos y tiene derecho a ser escuchado. Al final tuvo que venir Europa para que en los procedimientos de familia son la imagen clara de que esa victimización secundaria no se cumple por medio de la justicia, y teníamos que tratar de evitar que la justicia se supusiera un reforzamiento del trauma de las personas, ¿no? Ustedes imagínense, pónganse en mi lugar, cuando viene una familia o una señora o un señor a que presentemos un divorcio. Bueno, ahora se está intentando fomentar la mediación, que es una forma de solventar los conflictos, donde también tienen que ser escuchados los menores para evitar la judicialización excesiva que tenemos en la sociedad española. Pero que yo le tengo que decir a esa mujer que mientras interponemos la demanda en Huelva, que es donde yo trabajo principalmente, y se va a celebrar el juicio, o a ese padre, pues va a existir cerca de un año. Todo ese tiempo, desde que presentamos la demanda hasta que se va a celebrar el juicio y se van a establecer judicialmente en un acto solo esas medidas judiciales, pues un año de tensión, un año de carencia económica, si el padre no está pagando la pensión de alimentos, aunque luego la vaya a pagar, de falta de relaciones con los menores, que pueden estar conviviendo en la misma vivienda y aquello sea una olla express que va a explotar. Y ante esas situaciones realmente tenemos muy pocas posibilidades. Y en los procedimientos de familia, por ejemplo, existe la figura del fiscal, que es el que defiende los intereses, abro y cierro comillas, de los menores, pero que ahora se le da la oportunidad de ser sujetos de propios, que tengan sus propios derechos, e intervenir en los procedimientos solos. Yo creo que tenemos que reforzar la figura de los menores, y los menores tienen que intervenir con cierta independencia, como en este caso le permite la ley, para poder defender sus derechos frente a la situación de los padres. Siempre, de alguna u otra manera, tendrían que ser escuchados. De hecho, son sujetos que tienen derecho hasta la justicia gratuita. Habitualmente estamos asistiendo a que en este tipo de situaciones lo que más está echando para adelante o están tirando del carro son actitudes individuales. Y nosotros necesitamos conocernos, y necesitamos que se creen protocolos, palabra que odio, pero que al final hay que utilizar, en los cuales sepamos cómo tenemos que actuar en determinadas circunstancias para que todo el mundo lo tenga interiorizado y todo el mundo lo vaya haciendo. Y por supuesto tenemos que exigir de las administraciones que haya una mayor implicación en todo este tema de los asuntos, sobre todo de los menores. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales el otro día asistía yo en la guardia aquí de menores de Huelva, solamente asistía a 12 menores infractores, pero que la mayoría de las situaciones eran familias desestructuradas, en las cuales encontrábamos situaciones donde ya la inactividad de la administración me permitía a mí tener una excusa para poder defender los intereses y conseguir que la resolución fuera lo menos gravosa para los menores.
estoy hablando, por ejemplo, de menores que no acuden al colegio con asiduidad y que ya tienen una edad y los padres son incapaces de. Y entonces la pregunta es, y bueno, en el centro escolar o se ha hecho algún tipo de intervención para que estos menores pudieran tener. No se ha hecho. Entonces, si no se ha hecho por parte de la administración, poco podemos tener que avanzar. La situación es la que es, las herramientas son las que tenemos, necesitamos interconectarnos para que mis compañeros y mis compañeras se impliquen en este tema de asuntos, necesitamos tener formación para poder tratar con personas y necesitamos, por ejemplo, que en temas de familia no solamente sea una jurisdicción propia, sino que tuviera una legislación específica en materia de familia por la importancia que tienen las familias que estamos creando. Imagínense ustedes que desgraciadamente muchos procedimientos de familia se solventan con lo que nosotros denominamos los acuerdos de pasillo. El acuerdo de pasillo es que entre los letrados y los letrados, el fiscal y la jueza, llegamos a un acuerdo sobre cómo va a ser el futuro de esa familia en cuestión de 0,3 segundos. Y ahí lo dejamos. Y así estamos haciendo la sociedad que estamos haciendo. Aquí estoy encantado de participar en esta jornada y si te parece bien, Lucía, pues entramos en la mesa, que puede ser la parte más interesante de la charla. Pues muchas gracias, Ramiro. Y bueno, me parece, aparte de las preguntas que hay en el chat, una pregunta fundamental que es nuclear en la asociación nuestra y que va dirigido a todos vosotros, pero bueno, más a la matrona, a la pediatra, porque Ramiro me dice, yo no veo a los niños, pero sí es cierto que yo veo a parejas con unas discusiones tremendas, y hay un niño de un bebé o de 6 meses delante de ellos. ¿Vale? Eso sí lo vemos los psicólogos. Y él ve discusiones de pareja que son tremendas, que son muy dolorosas y que sabemos que hay un niño detrás, aunque él no vea al niño. Por eso, bueno, mi pregunta también va más dirigida a pediatría, a neonato. ¿Qué posibilidades tenéis vosotros qué capacidad de detectar las familias y en los niños con riesgo de desprotección y de abandono? ¿Cómo veis esto? No sé si Monse o... Enciende el micro, Monse. Perdón, Ahora. que este lo tenía desconectado. Decía que por alusiones voy a comenzar yo, aunque no soy la única que va a hablar. Bueno, yo creo que la detección se puede hacer desde cualquier ámbito, absolutamente desde cualquier ámbito, ¿no? En cualquier lugar. Uno va pasando por la calle, ve una situación y dice, pues situación de riesgo. O sea, es que eso no se debería de dar así como se está dando, ¿no? ¿Pero por qué? Porque uno tiene incorporado un conocimiento y yo creo que saber cómo se establece la importancia absoluta que tienen los vínculos, la importancia absoluta que tiene el apego seguro en la configuración y salud del ser humano, es que creo que esta información no tiene suficiente impacto social y es en lo que pues es nuestra misión, ¿no? O sea, esto es muy importante, atendámoslo. Personalmente, particularmente ya a nivel de pediatría en nuestros ámbitos, pues suceden situaciones muy claras, muy visibles, en las que evidentemente, por ejemplo, si un niño ha tenido una asfixia perinatal, nace y está intubado, absolutamente conectado a muchos cables, o sea, es evidente que la situación de ruptura de vínculo está ahí, ¿no? O sea, uno ya sabe que eso hay que apoyarlo mucho después. Pero a veces eran situaciones mucho más sutiles y situaciones en las que la historia de trauma está presente en los papás, pero si uno no sabe, en la mamá, pero si uno no sabe verla es imposible que se pueda detectar, ¿no? Por ejemplo, a veces hay ingresos en la unidad neonatal que son por cosas, vamos a decir, banales, ¿vale? Pero banales en relación a algo que puede ser muy grave, como es lo que acabo de contar, pero por ejemplo puede ser una hipoglucemia, puede ser una ictericia, puede ser algo leve, donde a veces el acercamiento de la mamá
cómo hace ese acercamiento a la mamá o el papá, ya te habla de que hay algo ahí que no está bien, ¿no? O sea, cómo se vincula, eso ya se puede ver, pero ¿por qué lo vemos? Porque tenemos el conocimiento para poder verlo. Si no lo tenemos, no podemos mirarlo, no podemos verlo. Entonces, se dan esas situaciones y son situaciones que se dan en todos los lugares, o incluso ingresos hospitalarios de niños mayores que sabemos que no tienen ninguna organicidad, que todo tiene que ver con una disfunción familiar, ¿no? Y esto es difícil desde la posición sanitaria. Primero tenemos la obligación de descartar toda la organicidad, pero luego es difícil a veces trasladar esta visión a los papás, ¿no? Que muchas veces no son capaces de mirarla porque precisamente son una familia disfuncional. Entonces, a veces lo que falta también es como, bueno, ya esto está detectado y ahora después, o sea, el siguiente paso es lo complicado porque ¿a dónde se deriva? Los recursos son muy, muy escasos y tenemos muchísimas dificultades con esto. No solo hace falta formación para la detección, sino después que haya una red que pueda sostener todo esto. Pues, gracias, Monse. Cristina ha levantado la mano. Cristina, enciende el micrófono. Bueno, o Leticia, es que no os tengo yo anclado a los ponentes y me pierdo. No sé si tú has levantado la mano antes, Que Leticia. hable Cristina y luego comento yo. Vale. ¿Cristina Cortés o Cristina Núñez? Cristina Cortés. Cristina Núñez, que me he perdido. ¿Tú habías levantado la mano? Sí, pero Cristina Cortés antes. Vale. Que no tengo ancladas las imágenes de los ponentes. Cristina Cortés. Sí, yo lo que quería era rescatar la figura de Ramiro, ¿no? Él dice que se quedaría en la esquina de la mesa y yo lo pondría en el centro de la mesa. ¿Por qué? Porque para mí Ramiro tiene la misma visión que nos aportaba ayer Benedict. Benedict nos hablaba de las consecuencias que ve en el adulto a nivel psiquiátrico y a nivel de salud mental, pero Ramiro lo que está viendo es las consecuencias sociales de infracción que tienen los menores, que probablemente se podrían haber evitado si se hubieran desarrollado en otro contexto, ¿no? En otro contexto familiar. Entonces, a mí me parece que es muy importante esa mirada, no solo esa mirada, sino también toda la sensibilidad que está planteando y que ha favorecido y permite esa colaboración que se está dando entre psicólogos, juristas, para seguir manteniendo vivas las jornadas de familia, justicia y trauma. Entonces, bueno, a mí me parece muy importante porque ver precisamente las consecuencias que tenemos cuando no se interviene tempranamente es lo que nos motiva y es lo que está motivando a que hagamos estas jornadas, ¿no? Muchas de esas familias y muchas de esas interacciones se pueden detectar en pediatría. En los primeros contactos ya se ve cómo está funcionando una familia y cómo se está conteniendo ese niño. Y por otro lado, tenemos que promover, no sé cómo, pero educación ante las separaciones, ¿no? Para que los niños no sean la víctima de las guerras que se quedan abiertas entre los padres. Y eso también es muy importante. Y él nos trae esa mirada. Así que, Ramiro, yo te pongo en el centro. Ramiro, si quieres te rescato luego porque tengo que dar paso a Leticia y a Cristina. Gracias. Yo quería comentar que una parte muy importante que desarrollamos el profesional sanitario, y sobre todo en este caso que hablo desde la enfermería, puesto que pasamos muchísimas horas en contacto directo, es la escucha activa, ¿no? O sea, realmente tenemos una capacidad, yo creo que tenemos que tener mucha capacitación en comunicación, ¿no? con las familias, porque es más importante escuchar que saber hablar, ¿no? Que en este caso nos toca hablar en esta jornada, pero es verdad que el profesional sanitario tenemos una cierta, yo diría un cierto privilegio en estar en situaciones en que la familia realmente necesita conocimiento, necesita que tú le digas, necesita que saber algo por ti, ¿no? Y confía en ti plenamente. Pero muchas veces nuestro rol no debería tanto decir. Por eso yo siempre hablo que el profesional sanitario debemos de asesorar, no aconsejar, porque nosotros tenemos información de aquello
que la evidencia científica nos dice que va mejor, o la experiencia clínica hemos visto que también ha ido bien en otros casos, pero cada situación es única, cada familia es única y por tanto ellos son los que tienen que acabar de decidir. Entonces, ¿cómo podemos detectar? Yo creo que con la escucha activa tenemos mucho a hacer, aquellas preguntas abiertas, ¿no? Aquella madre que la ves haciendo canguro pero que tiene una mirada triste, o que su comportamiento no verbal no es el mismo al de cada día, ¿no? O aquella familia que normalmente viene papá y mamá, pero de repente hay uno de los dos que desaparece. Situaciones que eran normales y dejan de serlo, ¿no? Situaciones de alerta. Y con esto preguntar, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? No la típica pregunta, hoy has dormido bien, ¿no? Te veo, tienes buena cara. No, sino decir, ¿y cómo has dormido hoy? ¿No? ¿Qué tal va todo? ¿No? ¿Qué tal? O sea, simplemente yo creo que es muy importante, ¿no? Que tengamos cursos, formación, ¿no? En comunicación. Yo creo que todo lo profesional sanitario y no sanitario, que tenga contacto directo, ¿no? Con las personas, es muy importante tener esta formación en comunicación para poder sacar, ¿no? Para poder tirar del hilo y poder llegar realmente a detectar estas situaciones. Y me gustaría detallar dos cuestiones también que se van del área quizá neonatal, se van y no se van, porque primero verán siendo neonatos, pero después pasan a ser pediátricos, y es el tema de los niños que esperan trasplantes, o el tema de niños o adolescentes en situaciones de final de vida, en los cuales es muy complejo el llegar a una decisión por parte de los padres de una limitación de esfuerzo terapéutico. Y yo he vivido casos tanto de trasplante como de situación de final de vida de una niña oncológica, en el cual la niña nos pedía que por favor no podía más, que parásemos, que no quería continuar, ¿no? Una adolescente, no sé si tenía ahora 14, 15 años, y que no quería continuar, ¿no? Y sin embargo los padres y el equipo, en este caso sanitario, pues no era tan consciente, pero nosotros, en este caso hablo por enfermería, porque éramos los que entrábamos continuamente y estábamos con ella, cada vez que entrábamos a realizar un cambio postural, una cura, ¿no? Una medicación, cuando estaba la mamá o el papá no decía nada, cuando no estaba te cogía del brazo, te agarraba y tenía una traqueotomía, pero te hablaba y se entendía perfectamente, te decía, no puedo más, ¿no? Sedarme ya, no puedo más, ¿no? Son situaciones que también les quería poner sobre la mesa porque me han venido, ¿no? a la memoria, en base también a lo que a lo que comentaba también Ramiro. Yo creo que los niños tienen derechos, ¿no? Y que diferentes situaciones, ¿no? Tenemos mucho todavía que reflexionar y trabajar y darle ese papel, ¿no? Realmente el niño es importante y realmente tenemos que darle voz, ¿no? Y respecto a los trasplantes, pues me venían a la cabeza diferentes casos que también he vivido en que pues, los padres discutían delante, ¿no? de los niños por el hecho del trasplante, de si sí, de si no, ¿no? Situaciones, pues bueno, que se alargan, que son muy críticas y que son muy desesperantes, ¿no? Y entonces esto lleva a muchas discusiones que quizá no deberían hacerse delante del niño y no se tiene en cuenta, ¿no? Toda esa visión que vosotros le dais tanta importancia de que el niño no es un objeto que no oye y ve, aunque esté jugando a otra cosa y parezca que no escuche, ¿no? Sino que todo realmente lo percibe y influye. Muchas gracias. Gracias, Leticia. Cristina Nuño había levantado la mano, aunque hay dos preguntas para ti, Ramiro, te has dado cuenta, ¿no? Luego te doy paso. Bueno, el comentario era en relación a esa detección de la alteración del vínculo, de problemas o posibles problemas de salud mental en la madre. Y yo creo que ahí es importante no solo lo que vemos, sino centrarnos también en los factores de riesgo que sí observamos. A lo mejor no vemos en ese momento claramente una alteración del vínculo, pero sí sabemos que factores de riesgo para que ocurran estas cosas, pues como hemos visto, ¿no? Puede ser una vivencia de parto traumática o, por ejemplo, una mujer que no acude durante el embarazo a los servicios de salud por miedo, por traumas previos, por lo que sea, ¿no? Por violencia de género, lo que sea. Entonces, cuando nosotros vemos que existen esos factores de riesgo, y para eso es importante la formación, para saber cuáles son, poder actuar con ellas. Directamente nosotros, si en nuestro entorno podemos hacer un seguimiento, o por ejemplo, si somos matronas que estamos solamente en la parte del parto, durante el paritorio, pero detectamos estos factores de riesgo, que haya una buena comunicación entre, por ejemplo, hospitalaria y atención primaria, cosa que en muchas comunidades o distritos diferentes no se da. Que si yo veo algo en el parto que puede ser traumático, un factor de riesgo para este vínculo, para la afectación de la madre o bebé,
a veces no lo dejo escrito o no tengo lugar donde poder escribirlo para que la matrona de atención primaria pueda hacerle un seguimiento más exhaustivo durante el puerperio. Entonces sí que vemos estos factores de riesgo más de lo que deberíamos, pero luego no se hace un seguimiento. Entonces ahí creo que es uno de los objetivos importantes también a solucionar. Pues muchas gracias, Cristina. Ramiro, cuando tú quieras. Sí, verá, yo ahondando lo que decía Cristina, la otra Cristina, con la que me ha colocado en el centro, ¿vale? Estaba intentando yo aquí ponerme, pero no puedo mover la cámara, ¿no? Veréis, yo soy mucho de reducir las cosas al absurdo, ¿no? Y, por ejemplo, yo considero que aunque la ley del divorcio es del año 81, en este país la gente no se sabe divorciar. No se sabe divorciar, por las razones que sean, no se sabe divorciar. Entonces, yo rescataría una figura, aunque suene banal, que era que en origen yo tengo un amigo cura que lo aprecio mucho, y me decía este hombre que los cursivos prematrimoniales se hacían antes cuando la formación de la gente no era muy allá, pues más o menos para explicarle qué era eso del matrimonio. Ya lo de los cursos estos prematrimoniales han terminado, pero yo creo que habría que hacer cursos para enseñar a la gente a divorciarse. Porque es que la gente no sabe lo que es divorciarse. Y la gente no es consciente del daño que le hace a los menores cuando los somete a que sean una moneda de cambio o el elemento principal, sin ser un elemento principal en un divorcio. Se nos va la pinza, de verdad, porque además como todo es ahora ya denuncio, bueno, yo el martes, sin ir más lejos, tengo, por ejemplo, un juicio en el cual estamos pidiendo la custodia compartida, que la madre se ha desmarcado poniendo una denuncia por abusos sexuales contra la pareja actual del padre por unos supuestos tocamientos que ha habido en su momento. Qué casualidad que hayan sido ahora. Está ahí la presunción de inocencia, pero que igual no medimos hasta qué punto estamos sometiendo a los menores a una situación que no tiene que ir con ellos, cuando separarse tendría que ser mucho más fácil, ¿no? Y dar cuenta que en los juzgados de familia, ahora que está tan de moda el tema de la custodia compartida, que yo soy pro custodia compartida, ¿vale? Porque entiendo que los padres y las madres deben obligarse, pero para eso también habría que enseñarlo, para explicar qué es lo que es la custodia compartida. Todo se basa prácticamente en una prueba fundamental, que es que los equipos psicosociales de los juzgados que examinan a la familia y a los menores digan si están capacitados para hacer o no tener esa custodia compartida. Pero es que vuestros compañeros que intervienen ahí los ven una mañana, un ratito al padre, un ratito a la madre y un ratito a ver cómo interactúan con el niño. A mí me parece tremendamente arriesgado, pero es lo que tenemos y es el sistema que hay. Además, tarda muchísimo, es otro elemento que dilata mucho los procedimientos, para al final provocar una custodia compartida cuando a lo mejor esa relación entre el padre y el hijo y la madre se ha roto durante un tiempo enorme, no por culpa de ellos, sino por culpa del sistema judicial. Y otra medida que yo creo que tenemos que avanzar, ¿no? Yo creo que hay que avanzar en todos estos temas, que yo creo que al final los despachos de abogados y los psicólogos tenemos que ir juntos en estos temas de familia, porque yo no sé tratar a la persona, y muchas veces llegan a vuestro despacho con problemas legales que igual que vosotros tampoco podéis tratar. Con lo cual yo creo que sería necesario esa interacción, igual en un futuro pasa eso, entre que ambos despachos se fusionen para este tipo y demos un servicio más apto para la persona. Y igual que yo entiendo que los juzgados, ante una situación real, que es muchas veces que los problemas que existen en la familia vienen por la incapacidad de los padres para ser padres, que técnicamente no sé cómo diréis vosotros eso, pero yo lo que veo es que muchas veces son los padres los que son incapaces de ser padres, que igualmente el juez o los fiscales que no tienen esa formación, pues también tendrían que tener un equipo de psicólogos adscrito al juzgado permanentemente para poder darle amparo a esa familia, ayudarles, echarles la mano y evitar situaciones que después van a ir, porque como al final luego terminamos el juzgado de menores, con los menores infractores, la mayoría vienen de los problemas que vienen por familias que nosotros denominamos desestructuradas. ¿Qué es desestructurada? Pues vete tú a saber, no lo sé, pero suena así, desestructurada, y eso es muchas veces el origen de todos los problemas que tienen de los menores. Y para terminar, los menores tienen que ser sujetos de derecho y tienen que ser la parte fundamental en los procedimientos y no estar ahí como invitados de piedra, y que sean realmente eso que nosotros hablamos, el interés más digno de protección, el interés del menor sea real y sea eso. Y claro, también al sector sanitario le tengo que tirar un poquito de la oreja, porque muchas veces necesitamos vuestra atención, porque no solamente se trata de detectar. Quiero deciros que aparte de eso hay un paso más, que se llama denunciar.
Y muchas veces no se podéis imaginar vosotros los problemas que tenemos en temas de violencia de género. El tema de violencia de género es un problema habitualmente probatorio, porque la mujer tiene que acreditar que la otra parte ha cometido el delito. La presunción de inocencia ampara al presunto maltratador y somos nosotros los que tenemos que probar que se ha cometido el hecho delictivo. La sociedad a la víctima de violencia de género, por mucho que se manifieste en el día 24, le hace sí y le da la espalda. No se pueden ustedes imaginar lo complicado que es buscar un testigo a favor de la mujer. A favor del acusado aparecen 15.000, pero la soledad de la mujer que denuncia es tremenda. Llevarse a un médico de urgencia que ha visto una mujer que ha venido con lesiones al juzgado a que declare, la ley es del año 2004, ¿no? No he visto ninguno. Y he llevado unos cuantos procedimientos de violencia de género, ninguno. Por lo cual que aquí nos tenemos que implicar también todo el mundo y echar el hombro para adelante para realmente atender a las víctimas, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer al final. Pues muchas gracias, Ramiro. Vamos a dar repaso un poquito a los comentarios del chat de los alumnos porque vamos con tiempo limitado y tenemos que dar paso a la ponencia de Joaquín. Lucila Levín, que creo que ella dijo en anterior chat que ella es de psicomotricidad, creo que dijo ella, ¿no? Está hablando bastante de la empatía, ¿no? La importancia de la empatía, lo que ha hablado Leticia. Luego Begoña nos comenta que le gustaría trasladar las situaciones cada vez más frecuentes de bebés que nacen dando positivo a tóxicos, o si no los dan, del historial de seguimiento de embarazo de las madres y que se constata la presencia de consumos continuos, falta de asistencia a la cita de las matronas y, en definitiva, un rechazo al seguimiento del embarazo. Un poco en la línea de lo que ha hablado Cristina Nuño, ¿no? De que eso es un indicador, que ella se da cuenta, es un detector de que a ella va habiendo negligencia, ¿no? Bueno, Ana Carcedo habla de su hijo que fue prematuro tardío, nació en 1998, no les brindaron acompañamiento. Se os da las gracias en general a todos los ponentes. Carmen Bueno dice, Ramiro, que el sistema judicial es un poco penoso y el hospital psiquiátrico y la psiquiatría poco empático a veces, ¿no? El sistema judicial un poco hermético. Isabel Álvarez, me parece fenomenal las propuestas expuestas. Me surge la duda de mi experiencia de 30 años como enfermera. Los hospitales están organizados en torno a los profesionales, horario, distribución de tareas, turnos, y a veces no todos los profesionales están abiertos a esas unidades abiertas a la familia las 24 horas. Cuando hablamos de humanizar los servicios sanitarios, me parece algo utópico. Humanizar no es pintar paredes de colores, es que los profesionales nos adaptemos a necesidades de usuarios. Y eso choca con la organización de los cuidados y las tareas y sobre todo entre los distintos grupos de profesionales. Inma Baillo pone que al menos en situaciones de desamparo y reconocimiento de trauma hay algún recurso, pero para las familias adoptantes, que también llegamos tarde, no solo no hay reconocimiento ni recurso, ni apoyo, ni ayuda, sino más bien culpabilización de mala educación y sobreprotección. Hay bastante, no sé si me escapo alguno, voy un poco ligero, ¿no? Yo tengo una que era directa para mí, que la respondo muy rápido. Es de CZS, leche, que es muy difícil la letra que me ha puesto ahí. Sí. Me pregunta si las personas que atienden a menores en pisos tutelados, a madres en prisiones o de acogida, etcétera, están formadas en técnicas de vínculos, apegos, crianza y seguridad de menores. La respuesta es no lo sé. No lo sé. No lo sé. Eso se nos escapa, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho a raíz de una serie que hubo en televisión y cosas esas de las cárceles privadas, ¿no? Que en las cárceles, en vez de ser centros del Estado, fueran llevadas por privados, que, por ejemplo, los centros de internamiento de menores infractores son de empresas privadas. No pertenecen, esas competencias están delegadas a las comunidades autónomas, pero los centros de menores, como la Marchenilla o el Centro Biel aquí en Huelva, pertenecen a empresas privadas que son las que las gestionan. Cómo funcionan ya luego por dentro, yo no lo sé. A mí me llegan los informes, yo nomás que veo papeles sobre cómo el tratamiento de los niños, para intentar ver cómo va la medida, si hay que avanzarla, si se puede modificar. Pero no, esa pregunta que me hace con respecto a la formación de todos esos sujetos, no sé, yo no la puedo responder. No la sé.
Ahí sí que te respondo yo un poco en función a lo que respondí ayer. La formación en apego no es exclusiva de los psicólogos, por lo menos ese es mi parecer, ¿no? Ah, viene sí, Cristina Nuño. Termina, Lucía, luego cuando termines de lo que estabas diciendo. No, estoy repasando un poquito las preguntas, pero sí que están viniendo muchas preguntas interesantes. De hecho, hay algunas que creo que nuestro equipo está recogiendo y vamos a intentar dar cobertura. Pero vamos con el tiempo un poquito justo. Joaquín, ¿cómo ves tú esto? Sigo repasando un poquito el... Vale, pues Cristina, di Vale. lo que... Sí, Era dime. en referencia que también había un comentario respecto a eso y que quería hacer a la intervención de Leticia sobre lo que se estaba haciendo en las unidades de cuidados intensivos neonatales, de la adaptación de los niños a través del juego o de los tours que se le hacían a los padres, que ya se preveía que ese niño iba a estar en neonato, que me parece tan importante para vencer los miedos y lo que decía Monse, la necesidad de bajar ese sistema nervioso simpático y bajar ese sistema de alerta, ¿no? Para que todo lo demás pueda fluir con más facilidad. Y mi comentario era al respecto de la importancia de las infraestructuras, porque a veces pensamos, como decían en los comentarios, que la humanización de los hospitales viene por pintar las paredes de un color bonito o poner cuadros agradables, que también cuidar el ambiente es importante. Pero sobre todo la infraestructura pienso que debería ir encaminada a la comodidad de las familias, no solo de los profesionales, que es me da la impresión que es el único objetivo, cómo nosotros nos podemos desenvolver mejor sin tener en cuenta que necesitan ellos. Por ejemplo, en algo que vemos con bastante frecuencia, que es, se está incentivando que en las unidades neonatales los padres estén 24 horas con sus bebés, haciendo piel con piel, método canguro, lo que sea, o simplemente acompañando, pero los padres solo tienen una silla o un sillón incómodo para poder estar y además no tienen ningún tipo de intimidad. Entonces eso no va a favorecer que una madre que acaba de parir o acaba de pasar por una cesárea, un padre que también está cansado, pueda permanecer realmente con esos bebés. Entonces, las infraestructuras de los hospitales y pensar esa arquitectura de una manera multidisciplinar creo que es muy importante para poder llevar a cabo todos estos cuidados que decimos. Lo que está claro es que si nos ponemos a currar tenemos una harta de trabajo que hacer, ¿eh? Sí, Y pues tenemos que mira, tirar de Camilo. muchos colectivos para que Tanto. se vengan para acá y nos echen Sí. una mano, porque nunca podía haber pensado yo que un arquitecto también tuviera cabida aquí. Bueno, de hecho, sí, está, no. está la especialidad de la arquitectura de maternidades, especialidad me refiero, que ya los arquitectos que se dedican a esa parte, ¿no? A construir paritorios, etcétera, tienen ya ese conocimiento especializado y así debe ser. De hecho, Sí. aquí la clave es, como siempre, el trabajo en equipo, ¿no? Cuando se genera el diseño de una nueva unidad, en este caso de neonatología, como cualquier otra planta del hospital, se tiene en cuenta tanto, lógicamente, los arquitectos, como en este caso, o se debería de tener en cuenta, todo aquel profesional que va a trabajar, incluso padres que ya han estado, para también conocer realmente cuáles son las necesidades, ¿no? Y sí, como ya he comentado, las nuevas unidades de neonatología, y desde la sociedad también estamos impulsando ese objetivo, es que se reestructuren, ¿no? Porque realmente es de vital importancia. Si no, es como que es totalmente incoherente, no tiene ningún sentido, tal como estaban o están muchas de ellas todavía. Perdonad, una última cosita, si puedo, Lucía. Totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir mis compañeras, en este sentido, absolutamente de acuerdo. A veces hay mucha incoherencia en las informaciones que se nos transmiten y en los mensajes que se nos dan, ¿no? Pero quería también poner un poco la mirada en la importancia de este acompañamiento, ¿no? Es que es muy útil, de verdad, es importantísimo, porque muchas veces, al final, las situaciones y los retos en la vida están siempre ahí. Y da igual que sea una unidad neonatal, pediátrica, dentro de un contexto sanitario o en cualquier otro lugar, el hecho de tener a alguien al lado que nos ayude a sostener el dolor que estamos llevando, eso ya supone un cambio de estado, un cambio de mirada, un cambio de... O sea, lo que te está ocurriendo cambia pierde fuerza, ¿no? Porque ayuda a incorporar eso en tu experiencia de vida, tener a alguien al lado que pueda ser sensible y que esté presente contigo, me parece fundamental. Claro Y que eso, sí. la posibilidad la tenemos todos.
claro que sí. Muchas gracias a los miembros de la mesa y decirle a todas las preguntas que están en el chat y demás que vamos cortos de tiempo, pero que por favor que no dejéis de poneros en contacto con nuestra asociación, que todas las aportaciones que estáis haciendo en el chat nos parecen muy ricas, muy importantes, profesionales además con una mirada que va en la línea del mensaje que queremos trasladar. Y que os damos las gracias, pero vamos cortito de tiempo y vamos a dar la palabra a Joaquín.